grabación. Ahora sí. Entonces, a ver, detecta el micrófono. Mejor siempre comprobar si detecta. No está agarrando el audio. Tin. Ahora sí, perfecto. Entonces vamos a empezar haciendo mientras se van conectando. Ya nosotros arrancamos. No olvidemos que tenemos tres partes. Siempre la regla general de Bison para el analizador sintáctico, como lo que es Flex, tienen tres partes. La primera parte, donde hacemos designaciones, lo que llamamos tokens. Encima de eso tenemos el encabezado, que es lo que se va a copiar tal cual a un archivo de C. Luego tenemos el tema de lo que son las reglas. Y luego el código usuario, donde en este caso tenemos la función main, que llama al JLX para poder ejecutar la revisión, y la función JWrap, que nos sirve para verificar si vamos a seguir haciendo revisiones. Con estos tres elementos, acá lo que estamos definiendo, fíjense, otra forma de lo que habíamos hecho, porque antes definíamos directamente el número, haciendo la combinación directamente de todos los elementos, pero ahora vamos a decir que un número, que es la manera correcta, está definido por, primeramente, la definición de un dígito, que va del 0 al 9, luego podemos tener un signo, que puede ser positivo o negativo. Ese signo entonces va antes de nuestro dígito. Por lo tanto, un número está conformado por un signo y uno o más dígitos. Ahora en la regla simplemente vamos a indicar que es un número. Tenemos ya las funciones que habíamos nombrado y nos vamos a la carpeta CMD. Aquí tenemos la lista de los elementos. Vamos a ver que realmente compila. Entonces flex, ejemplo, archivo.l, y luego hacemos el gcc de lo que es el lex.yy.c, y vamos a hacer una salida del archivo con un nombre. Y en este caso le vamos a dar de nombre ejemplo dígito. Listo. Ahora ejecutamos ejemplo dígito y tenemos la entrada de los datos. Entonces, básicamente, solamente me tiene que hacer algo cuando yo pongo números. ¿Qué pasa si pongo letras? Me la copia al final. No hace nada. ¿Qué pasa si yo ingreso buen día? ¿Qué pasa si yo ingreso un número sin signo? No lo reconoce como un número, porque estamos definiendo lo que es un número entero en realidad. Y ahora vamos a probar un número con signo, ya sea negativo o positivo, y ahora sí nos define un número. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo hacer la interpretación para los números enteros con signo. Si quisiéramos añadir, por ejemplo, acá podríamos llamarlo número con signo. Acá lo ponemos número con signo. Ahora sí, número entero. Y acá abajo vamos a hacer otra definición. Número absoluto. Un número absoluto va a estar definido como la combinación de dígitos. Por lo tanto, yo puedo definirlo de esta manera. Voy a agregar una nueva regla. Número guión bajo absoluto.
y vamos a darle una tarea que me haga un print de número sin signo o absoluto o valor absoluto. Perfecto. Vamos a hacer la ejecución. Entonces nos vamos a la carpeta, me voy al CMD. Ahora tenemos que ejecutar el flex de nuestro ejemplo. Ok. Ahora sí, flex de ejemplo, dígito. Aquí, ¿qué pasó? Todos los errores son en la línea 4. A ver, veamos. Línea 1, 2, 3, 4. Número absoluto está dígito del 0 al 9, signo, número con signo, signo, dígito y número, perdón. La jerarquía, y todo no debería tener más problemas. Archivo, guardar, vamos a ejecutar flex ejemplo.exe. Hace una revisión de caracteres y supuestamente hay un error. Vamos a quitar número absoluto para ver si va por aquí el problema de la definición o ha pasado algo con mi compilador. Ya, lo vuelvo a cerrar y flex ejemplo, ya, flex ejemplo.l. ahora sí, guardar, y ahora sí nos vamos aquí. Listo, error de teclado fue en realidad. Ahora sí, hacemos la compilación del lex.yy.c. Vamos a hacer la salida y lo vamos a hacer a ejemplo 2. Listo, ahora ejecutamos ejemplo 2. Y ahora sí, ponemos números simplemente sin signo, entonces números sin signo o valor absoluto. Le pongo el signo y me lo detecta como número entero. Pongo un número positivo con signo y número entero. Pongo algún carácter y simplemente me lo copia a la salida. Ya, entonces ahí podemos ver, para poder definir tipos de datos, lo que serían las instrucciones, también vienen, es un buen ejemplo. Pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros normalmente lo que hacemos es tener un código largo, no ir haciendo sentencia por sentencia. En realidad lo que necesitamos es eso, ¿no? Y hacer una interpretación de un código completo. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esta manera, proyecto, y vamos a ver el mismo ejemplo pero con un archivo. Acá tengo el código y acá tengo el archivo de entrada. El archivo de entrada tienen, fíjense, valores numéricos sin signo, con signo, tienen caracteres y tienen combinación alfanumérica. Ahora vamos a ver el código. Entonces, nuevamente la primera parte hablamos de lo que son las cabeceras, siempre con lenguaje C. Tenemos la declaración de dígito. Un dígito es cualquier carácter de 0 a 9. El signo puede ser más o menos para ser positivo o negativo. El número está formado entonces por el signo más cualquier combinación de dígitos.
Cuando encuentro un número, me va a imprimir print número y ahora viene la parte del archivo. ¿Ya? Fíjense que hasta aquí, en realidad, nosotros tenemos básicamente lo mismo que teníamos en este otro ejemplo. A ver, vamos a hacerlo así para que entre. Básicamente lo mismo. Podríamos inclusive copiar esto nuevo que hemos puesto. Así. Y de esta manera, para tener exactamente el mismo ejemplo, lo único que acá vamos a aumentar la parte de archivos. Entonces, ¿cómo funciona el archivo de entrada en C? Primera cosa que tenemos que ver es algo que es de la función int, que normalmente tenemos. Os voy a mostrar aquí en Singhai. Si yo abro un programa simple en Singhai y utilizo el estándar, la función main, igual que en Java, por ejemplo, tiene una cantidad de argumentos y tiene la lista de argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Todos los elementos que nosotros podemos adicionar cuando llamamos a ejecutar al programa. Por ejemplo, podemos poner un archivo de texto, la dirección de un archivo de texto. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es eso. Nos vamos a nuestro código, este es el anterior que hicimos, y ahora vemos lo que va a hacer. Entonces, en la función main, en la función principal, me dice esta vez main, que tiene por salida un entero, va a tener también una entrada. La entrada es la cantidad de argumentos, acá argc, argumentos, y de tipo entero. Y luego va a tener una lista de caracteres de tipo puntero, sin un tamaño definido, ¿no? Se pasa por referencia a todo el valor, por eso es un puntero. Luego vamos a preguntar si la cantidad de argumentos es 2, es decir, si estoy poniendo un número de elementos o solamente estoy llamando a compilar el programa. Si esto es verdad, entonces tengo adicional en Flex la instrucción, la función más bien JJIN. Esto me permite manejar archivos de entrada. Entonces hago que mi archivo de entrada del lenguaje C de mi Flex tome el valor de la apertura, file open, y le mando el nombre del archivo. El nombre del archivo es el elemento número 1 de la lista de argumentos. Y le digo que va a estar como lectura, read. Luego, si el nombre del archivo es nulo, no se pudo abrir. Si no, ya podemos continuar. Entonces, ¿qué hacemos por else? Primera cosa, vamos a hacer que JJIN tome el valor de la lectura. Y luego ejecutamos JJLex, es decir, tomamos aquí todo el archivo y llamamos para la revisión. ¿Qué hace la función JJWrap? Va devolviendo 1 para que siga aceptando elementos. Vamos a guardar y ahora nos vamos a la ejecución. Si nosotros vemos los elementos que tenemos, ya tengo el ejecutable, por ejemplo aquí A, y le voy a dar ejemplo, es entrada. Proyecto ejemplo sin archivo, no es este el que queremos, es ejemplo con archivo cmd, ahora sí. Entonces yo tengo acá entrada txt y tengo con archivo, que es la versión anterior, el que modificamos. Con archivo, sí está bien, con archivo.exe, y le voy a decir que me lea entrada.txt. Entonces él analiza y fíjense, según la anterior versión, me detecta solamente los números con signos. Ahora vamos a hacer la compilación de nuestro nuevo programa. Flex. Listo. Ahora vamos a agarrar el código. El código está ejemplo proyecto con archivo. Entonces ejemplo proyecto con archivo.l. Hemos llevado a Flex. Ahora tenemos que hacer la compilación gcc. Disculpen, esto con mayúscula. gcc.
y tenemos que llamar al lex.yy.c y vamos a hacer que su salida se cargue a un nombre como ejemplo 2. Listo. Si ahora revisamos nuestro directorio, tenemos entonces ejemplo 2.exe. Ahora vamos a ejecutar ejemplo 2 y vamos a darle el archivo de entrada, entrada.txt. Disculpen, alguien más se está uniendo. Perfecto. Ejecutamos y hace una revisión de mi archivo de entrada. Acá está mi archivo de entrada y podemos ver, ¿no? El primero es un número sin signo, valor absoluto. El segundo también. El tercero también. El cuarto es un número entero, o sea que tiene signo. El quinto también es un número entero porque tiene signo. Lo que es palabras, combinación de caracteres, no lo reconoce. Acá dice que antes de una palabra hay un número sin signo y luego nuevamente palabras. Bien, vamos a hacer una pequeña modificación a nuestro archivo en el siguiente ejemplo, pero aquí ya vemos la aplicación de archivos para la lectura. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Solo si nos va a pasar el código después. Sí, se los voy a pasar. ¿Va también a hablar sobre la respuesta que le enviamos ayer en el grupo? Sí, ya hablé al inicio. Justamente he elegido estos programas, estos ejemplos, porque van más alineados con la propuesta de todos. Obviamente. La relación ahí, es el micrófono. Sí, está bien. A ver, la calculadora la vamos a terminar de hacer con Python. Sería un intérprete para ejecución de comandos, ¿ya? Los demás proyectos son intérpretes para traducción de lenguajes de programación. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia. Pero sí, la calculadora está bien. Ok. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta de este ejemplo? Este es el sin archivo que hicimos primero. Bien. El tercer ejemplo que vamos a ver, ya, es ya más orientado en específico al trabajo que he visto que ustedes en su mayoría van a realizar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con archivo las expresiones. Ahí tenemos un archivo de un texto de entrada. Vamos a preparar nuestro CMD y vamos a ver primeramente qué es lo que hace. Entonces ya tengo el archivo expresiones.exe, que va a ser el que vamos a utilizar para el ejemplo, y tengo mi archivo de entrada .txt. Vamos a ejecutar y fíjense que ahora nos distingue todavía más elementos. Números sin signos, número entero, palabras, es un número sin signo, palabra, etc. Vamos a ver qué es lo que hay en el archivo de entrada. Tenemos los mismos elementos. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a entender el código. Miren, ya está un poquito más complejo, pero por las definiciones. Entonces, primero, ¿qué es un dígito? Un dígito puede ser un número del 0 al 9. ¿Qué es un signo? Un signo es un símbolo más o un símbolo menos. ¿Qué es un número entero? Un número entero es la combinación de un signo con un dígito en cualquier cantidad de combinaciones del dígito. ¿Qué es un número sin signo? Un número sin signo es un dígito con todas sus combinaciones posibles. ¿Qué es una letra minúscula? Una letra minúscula es de la A a la Z. ¿Qué es una letra mayúscula? Es de la A a la Z, pero con mayúscula. ¿Qué es una palabra de mayúsculas? En mayúsculas, más bien. Es la combinación de una letra mayúscula en todas sus combinaciones posibles. ¿Qué es una palabra con minúscula?
es una letra minúscula en todas sus combinaciones posibles. ¿Qué es una palabra minúscula mayúscula? Es una letra minúscula combinada con cualquier combinación de letras mayúsculas. ¿Qué es una palabra que inicia con minúscula mayúscula? Acá está bien, minúscula. A ver. Esto es mayúscula, disculpen. Vamos a corregir. Ahora sí. Una combinación, una palabra mayúscula minúscula es que la primera letra empieza con mayúscula y luego tiene cualquier combinación de minúsculas. Ahora sí está correcto. ¿Qué reglas vamos a hacer? Un número entero es, ¿qué cosa? Un signo con cualquier combinación de dígitos. Cuando encuentra ese token, imprime es un número entero. Un número sin signo, ¿qué es un número sin signo? Es un dígito en todas sus combinaciones. Eso es un número sin signo. ¿Qué es una palabra? Una palabra puede ser cualquier combinación. Puedo utilizar esto, por ejemplo, para definiciones, para hacer nombres de variables, etc. Pero básicamente una palabra es, primeramente, una palabra mayúscula. Es la combinación de una palabra minúscula, mayúscula, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tendría la opción, a ver, tengo el O. Esto, voy a ponerle aquí las llaves como corresponde. Este es un operador O. No sé si se nota o lo agrando un poquito más, tal vez ahí mejor. Ya, he guardado mi modificación, mi corrección. Vamos a hacer la compilación. Primero vamos a Flex. Flex. ¿Cómo se llama nuestro archivo? A ver, aquí está Flex. Es expresiones con archivo. Expresiones con archivo.l. No hay ningún error. Hacemos el gcc del lex.yy.c y vamos a hacer que salga a expresiones 2. Listo. Ahora ejecutamos expresiones 2 y fíjense que espera el nombre del archivo, eso me había olvidado de mostrarles. Entonces es entrada.txt. Ahora ya está haciendo el análisis. Eso no creo que no les había mostrado antes. Esto es porque nosotros no le hemos dado un nombre de archivo. Entonces acá dice no hay dos argumentos. Entonces directamente empieza a ejecutar y lo que está haciendo el JJ-Wrap es esperar a que nosotros digitemos. Ese es el que se encarga de esperar y esperar y esperar para poder hacer el análisis de expresiones. Como no metimos un archivo de entrada, entonces lo toma como que lo vamos a hacer por teclado. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la ejecución y ponemos el archivo de entrada, ya ese wrap solamente lo hace mientras tengamos elementos en nuestro archivo. Entonces aquí un número sin signo, número sin signo, número sin signo, un número entero. Tenemos una palabra. Perdón, tenemos un número sin signo y una palabra. Tenemos una palabra, una palabra y un terminal. Fíjense que el último elemento aquí, vamos a ir a mi archivo de entrada, es Carlos. Y solamente me está detectando palabra Arlos, la letra mayúscula. Y lo demás lo está volviendo a repetir como si no existiera nada. Si analizamos aquí arriba, nosotros hemos tomado en cuenta para definir una palabra solamente con mayúscula. Entonces una palabra es cualquier combinación de letras mayúsculas. Por eso lo está interpretando. A pesar de que hemos puesto el símbolo O aquí, palabra minúscula mayúscula, no lo está interpretando. ¿De quién es el trabajo de hacer una interpretación más profunda? Del sintáctico.
Ahora fíjense que si yo quito esto, me va a hacer exactamente la misma acción. O sea, ha omitido esa parte, aunque está ahí, no la ejecuta. Ahí está, vamos a hacer el flex. Vamos a hacer el ejemplo número 3 y vamos a ejecutar el ejemplo número 3. Entrada.txt. Ahí está, y sigue saliendo exactamente la misma palabra. Inclusive, acá hay una C, que acá no me salía. Entonces esa combinación SO lo hace para la interpretación anterior. Me explico. Tenemos eso. Mayúscula, mayúscula, palabra. Vamos a poner el operador O. Y vamos a hacer palabra, mayúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula. Vamos a poner la otra opción, ya no como O, sino que vamos a dejarlo aparte. Esto es normal, ¿no? Puede ser combinación de mayúsculas, minúsculas. Vamos aquí abajo. Vamos a empezar con una letra minúscula. Y vamos a continuar con cualquier combinación de estas. Control B. Vamos a poner la llave. La llave. Listo. Vamos a poner el operador O. Listo. Y vamos a hacer un print. Enseguida lo vamos a dividir por cada uno de los elementos. Le vamos a llamar palabra minúscula, mayúscula, mayúscula, minúscula. Por hacer una combinación. Vamos a nuestro archivo de entrada. Y que es una minúscula, mayúscula, es primero una letra minúscula y luego una mayúscula. Ahí está. Esto guardamos y ahora nos vamos a ejecutar. Flex. Y acá nos dice que hay un problema en la línea 21. Me voy a la línea 21 y vamos a ver que coincide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21. Justamente donde estábamos haciendo las modificaciones. Me podrían decir que es el espacio. Ok. No sé en qué lío se está metiendo Norton, pero lo dejaremos. Me voy a Flex y ahora sí. Entonces, dos elementos importantes para cuando ustedes quieran trabajar y algo que no está en todos los libros. En la literatura que les he pasado, en la mayoría, ellos utilizan, por ejemplo, también en los videos de internet, esto como un comentario. ¿Ya? También utilizan esto como comentario en cualquier parte. Yo voy a guardar. También muchos ponen de esta manera. Hay otros que ponen inclusive de esta manera. Todos estos elementos así nos van a ir causando errores. El primer error en la línea 18. ¿Por qué? Porque hay una separación. Guardamos. Vamos a hacer la compilación y me sigue dando un error de regla. Vamos a verificar la línea 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahora me lo da aquí arriba. Esto, fíjense, voy a quitar los comentarios. Listo. Archivo, guardar. Y ahora debería aumentarme la línea de error. Perfecto, ahora está en la línea 20. Estamos en 18, 19, 20. Vamos a ir modificando. Vamos a quitar estos espacios, ponerlo todo en una misma línea.
Listo, acá tenemos su llave, solamente hay un espacio, perfecto. Vamos a guardar y vamos a ir a compilar. Fíjense que ahora no hay errores. Entonces, cuando pillen en la bibliografía los comentarios o en los ejemplos que hay de los videos y quieran ejecutarlo, revisen que no hayan comentarios. No nos va a aceptar Flex, al menos en esta versión. En Linux he probado compilar y sí me ha dado algunas veces y otras veces no. ¿Ya? Otro elemento que les puede dar error, voy a cerrar esto porque me está haciendo demasiada bulla. Otro elemento que les puede dar algunos errores es también perdón, el tema de que hay en algunos puntos en que las reglas las colocan aquí arriba y no debe ser. Las reglas para hacer este O siempre deben ir aquí abajo. Les muestro, por ejemplo, quiero definir nueva palabra y quiero definirla como palabra mayúscula minúscula o palabra minúscula mayúscula. Vamos a hacer. Entonces, en teoría, esta definición debería dar, ¿no es cierto? Pero aquí no es para reglas, por lo tanto, perdón, me salí de mi CMD. Vamos a hacer el flex de expresiones.l. Me compiló ahí, cosa rara porque ayer me daba un error fatal. Y ahora vamos a GCC. Vamos a hacer el lex YYC-O. No, lo vamos a hacer que saque el auxiliar en el estándar. Ahora sí me aceptó totalmente. Qué bien. Y me aceptó. Fíjense, acá me aumentó un carácter NMM, que es de la expresión que nosotros habíamos definido en esta parte, que es la combinación de mayúsculas y minúsculas. Tengan cuidado porque eso no debería haber aceptado esta regla de aquí. Por algún motivo me la aceptó, tal vez por lo que he puesto como token, porque si ponemos como definición, listo, me voy a flex y luego a GCC. Ok, también me lo creo. No estaba bien, perdón. Vamos a poner palabra NMMN. Vamos a poner un minúscula mayúscula. Me detectó la segunda como palabra. Está funcionando bien. La verdad que me sorprende porque en los ejemplos que hice ayer no debería aceptar las reglas de esta manera en esta primera parte. Solamente deberían ser reglas para segunda parte, que son las reglas propias de la acción, las reglas propias y las acciones. De tal modo, tengan cuidado, sale un error en el que les va a decir que en esta línea hay una regla mal definida. Ese es el error que debería saltar. Inclusive aquí nos ha aceptado el espacio, que no nos había aceptado en otros casos. Ya, entonces, ahí, por favor, tengan ese cuidado. En los trabajos que ustedes me han enviado, prácticamente lo que necesitan es este tipo de definiciones para poder trabajar lo que es la estructura léxica. Porque ustedes, por ejemplo, van a necesitar definir una variable. Como ejemplo, ¿qué es una variable? Una variable en realidad es la combinación de una letra mayúscula por un lado y además
letras minúsculas. Y además podemos poner algún número. Entonces podemos poner un número sin signo. Una variable tendría este elemento: una letra mayúscula, una minúscula, y podemos poner obligatorio el signo. Podemos hacer luego la operación o para dejar la opción de si poner o no poner un número sin signo. Vamos a guardar, vamos a hacer todo el proceso. Entonces flex gcc y vamos a poner directamente con teclado. Entonces una variable podría ser así, variable y un valor numérico, y en este caso no reconoce. Vamos a poner variable. En realidad no nos está reconociendo porque no hemos habilitado todavía su opción. Aquí ponemos variable. Ahora sí, cómo se define una variable, y print para dar un mensaje, y esto es una variable. Vamos a adicionar algo en cada uno de los elementos. Para ordenarlo un poco más. Ahora sí vamos a guardar. Vamos a ir al cmd. Hacemos flex reconocimiento. A ver, entra la correcta, sí. Expresiones con archivo, perfecto. SC, el lex.c, vamos a hacer una salida a modificación. Hablamos a modificación y le damos directamente para ir colocando. Bueno, hagamos el análisis de la entrada. .txt. Entonces tenemos un número sin signo, un entero, palabra, un número sin signo, una palabra. Hemos dicho que la jerarquía también interfiere. Vamos a ver, para ver los archivos de entrada. Entonces aquí, por ejemplo, un número sin signo y palabra me ha reconocido porque no hay esa combinación. Vamos a añadir lo que sería una variable, que todavía sí, ya lo hemos definido. Guardamos y ejecutamos nuevamente. Fíjense que nos ha detectado como palabra y un número sin signo. ¿Qué pasa si esta variable, como regla, yo la subo de nivel antes de las palabras? Archivo, guardar. Vamos a hacer todo el proceso nuevamente. Flex, modificación, y hacemos el análisis de la entrada. Aún me está haciendo lo anterior. Ok, mi archivo de entrada. Ok, variable 1, 2, 3. ¿Qué es una variable? A ver, por si acaso, una letra mayúscula, una letra minúscula y un número sin signo. Ah, perfecto, mi error. No puse la combinación. Entonces, en este caso va a ser así. Vamos a ejecutar. Y fíjense que ya me reconoció como una variable. Ahora voy a corregir para que
esté correctamente, puede ser cualquier combinación de letras minúsculas. Flex, GCC y modificación entrada. Y directamente ya me distingue la variable. Vamos a modificar la entrada. Variable, archivo, guardar. Vamos a hacer el análisis y me sigue reconociendo como variable. Ahora hemos hecho la corrección. Olvidé este elemento de regla, que era la combinación de cualquier cantidad de letras minúsculas para definir una variable. Ahora, ¿qué va a ser una instrucción? Una instrucción, por ejemplo, vamos a hacer instrucción. Una instrucción va a estar definida como, vamos a poner solamente por el momento para una instrucción letras minúsculas, como es en la mayoría de los lenguajes. Entonces está definido por una palabra minúscula. Es nn, -nn. Y ahora vamos a hacer instrucción. Perfecto. Y vamos a hacer el código. Vamos a hacer un print. Y vamos a indicar que esto es una instrucción. Listo. Entonces, por el momento, instrucción es una combinación de letras minúsculas. Perfecto. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer flex, compilación. Y antes de ejecutar, vamos a ir a la entrada. Y vamos a hacer cualquier combinación de letras minúsculas. Vamos a hacer if. Algo más específico. Va a hacer el análisis y me detectó una instrucción. Pero ahora vamos a aumentarlo un poco más. Vamos a decir que una instrucción es una palabra de letras minúsculas. Vamos a quitar esta combinación. Y vamos a decir que una instrucción solamente puede ser un if o un repetir o un asignar. Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. En la parte de variable, en vez de ponerle letra minúscula más, podríamos poner palabra nn. Sí. Hacemos el cambio para que lo podamos ver. Palabra nn. Sí, nn. Archivo, guardar. Ya hemos hecho la modificación de instrucción para la asignación. Perfecto. Voy a guardar una vez más. Y ahí vamos a compilar. Entonces vamos a flex, GCC y ejecutamos entrada. Me ha detectado if como una instrucción. Vamos a modificar nuestro elemento de entrada. Voy a poner cualquier combinación de letras mayúsculas, de letras minúsculas, y vamos a ponerle repetir, que era otra instrucción. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y fíjense que me detecta también como instrucción. Las letras minúsculas, como no les estoy asignando ninguna acción, no pasa nada, pero a las que sí les he asignado sí pasa. Habíamos definido también entonces la variable, fíjense, donde tenemos variable. Esto es una variable, la está identificando para la combinación de letras minúsculas porque hemos utilizado esa definición que está acá. Y acá la acepta
como variable. Vamos a ver el archivo de entrada para corroborar el último elemento. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me detectó la variable. Y ya estamos también reconociendo lo que son instrucciones precisas. En realidad no son instrucciones, sino son comandos, ¿no? Podríamos cambiarlo por comandos. Comandos. Y acá también comandos. Con estos ejemplos que hemos hecho hoy día, ¿qué tal va la cosa? ¿Se puede entender un poco más a fondo? Sí, obviamente me surgió la duda ahorita que estábamos viendo esto de comandos, sería la combinación entre las definiciones, digamos, como decir, asignar variable, digamos, o sea, combinándolo ambas partes. Ya. Sí, asignar variable va a ser más un análisis sintáctico, porque el sintáctico está definiendo cómo se van a ordenar los que son estos elementos de léxico, estos léxicos, ¿ya? Nosotros podemos hacer trampa en flex, que es lo que más o menos estamos haciendo con estas operaciones, y podríamos hacer la definición, por ejemplo, asignar va a estar definida como, por ejemplo, voy a poner una palabra en minúscula, en mayúscula una variable. Una variable. Luego va a tener, vamos a usar el de Pascal, una asignación y va a tener otra variable. Después se puede aumentar el tema de lo que es el número o todas las posibilidades, ¿no? Pero eso sería ya parte del análisis sintáctico. Aquí vamos a hacer entonces asignar y vamos a hacer su definición, su acción, perdón. Entonces vamos a poner print asignación. Asignar. Listo. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro archivo de entrada y vamos a hacer una asignación. Entonces la asignación es una combinación de letras minúsculas. Perfecto. Vamos a poner variable. Perdón, es variable. Variable es la definición de variable era letra mayúscula con letra minúscula. Perfecto. Variable 1 toma el valor de variable 2. Archivo, guardar. Y ahora vamos a flex sc y ejecutamos modificación de la entrada. Y ahí está, esto es variable, esto es variable. No me ha hecho el reconocimiento de asignación. A ver, perdón, mi error. Disculpen. Entonces, flex gcc modificar. Y ahí está, me reconoció una asignación. Estamos haciendo que una sintaxis se entienda desde un léxico. Es como si hiciéramos una palabra compleja que mezcla en realidad tres palabras. En el idioma, por ejemplo, estuviésemos uniendo sol, luna y tierra como una sola palabra. Son tres palabras diferentes, pero las estamos uniendo. Básicamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí estamos haciendo lo mismo. Estamos dando la alternativa para reconocer tres palabras diferentes. Esto es parte del sintáctico. Esto sí es léxico. Esto es sintáctico porque es una forma de armar oraciones. Esto va a ser un símbolo de asignación. Y esto va a ser variable y esto va a ser variable. Hagámoslo inclusive el signo de asignación. Vamos a hacerlo aquí arriba. Signo
asignar, y esto va a estar definido como dos puntos igual. Yo podría definirlo también como este elemento. Fíjense lo que va a pasar al hacer esto en específico. Así, signo, perdón. Asignar, archivo, guardar. Listo. Ya. Y ahora asignar va a generar así. Vamos a hacer el cambio flex sc y la entrada. Fíjense que ahora no lo capturó, no me detectó el cambio, a pesar de que están con los tres elementos. ¿Por qué? Porque aquí yo debería hacer esto. ¿Qué significa el otro? La alternativa que hicimos es o dos juntos o igual. Pero no está hablando de que los dos juntos necesariamente. Por ese motivo no entendió la instrucción completa. Si antes de hacer la modificación voy a hacer esto, miren, variable 1, variable 1, dos puntos, variable 2, archivo, guardar. Vamos a hacer el análisis y me lo reconoció como asignación. Voy a hacer otro cambio, le voy a poner el igual, guardar. Voy a hacer el análisis y también me lo reconoció. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros ponemos de esta manera, es como si le dijéramos o uno u otro. Podemos hacer todas las combinaciones de ellos. Vamos a hacer el ejemplo para poder ver todas las opciones, ¿de acuerdo? Voy a borrarlo, archivo, guardar. Vamos a hacer primero este modelo. Vamos a hacer el flex, el GCC y modificar entrada. Entonces, fíjense que la asignación me la está aceptando porque en nuestro archivo de entrada tenemos estos dos elementos. ¿Qué pasaría si pongo dos puntos igual? En este caso me va a aceptar también dos puntos. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y también me reconoció. Pero ¿qué va a pasar también? Miren, igual dos puntos. Archivo, guardar y vamos a hacer la verificación. Y también me lo reconoció. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cualquier combinación de estos dos elementos. La única manera de decirle que sea algo exacto es cuando es un carácter terminal, que sería dos puntos igual entre comillas. En ese caso, si volvemos a hacer la ejecución de los mismos ejemplos, fíjense que ya me reconoce que hay una variable, algún símbolo y una variable. Y la única que me reconoce como asignar son las que combinan en dos puntos igual. Vamos a ver acá. Dos puntos igual y dos puntos igual. Y esas son las únicas que me identifica como asignaciones. Ahí está. Ya, entonces no olvidemos esos dos elementos. Esto se convierte en un carácter terminal y el otro en cualquier combinación. Una consulta. Diga. Para el proyecto tenemos que tener la parte sintáctica, ¿verdad? Sí, la propuesta, pero no es obligatorio armar la sintaxis. ¿Pueden tenerla en un archivo para ver sus reglas sintácticas? Sí, pueden, ¿ya? Pero lo principal para el lunes son la propuesta de las reglas sintácticas, puede ser en notación BNF o ya en notación para que entienda Bison, y las reglas léxicas ya en un archivito. Ya
armado para que pueda hacer la interpretación. Entonces, para el lunes sería un interpretador léxico del lenguaje que elegimos, digamos. Exactamente, con esos 8 elementos mínimamente. Ok. Y la propuesta, la idea ya de la estructura sintáctica que van a tener, que más o menos sería lo que igualmente estamos haciendo ya aquí para definir, por ejemplo, una variable. Una variable es esto, entonces ya sabemos qué es eso. Una asignación es esto. Perdón, el léxico no va a trabajar como debería, pero esta regla podemos llevarla luego al sintáctico. Entonces, se vale, podemos hacer el reconocimiento de esa expresión. En las opciones que tendría, podríamos, si queremos hacer, por ejemplo, tenerlo más complejo, podríamos definir una variable con una letra mayúscula, una palabra en minúscula, un número de signo. O también podríamos definirla como letras minúsculas combinadas. Entonces ponemos palabra minúscula, minúscula, combinadas y con un número sin signo. Y podríamos también definir una variable como puro letras mayúsculas. Entonces ponemos palabra y ponemos mayúscula, mayúscula. Ya eso podría definirse como un análisis, un elemento léxico ya con la idea del sintáctico, porque la variable serían varios elementos y a una variable tenemos que ordenarla. Entonces tendríamos, por ejemplo, una operación. Y en operación nosotros podríamos definir operadores que tendríamos que tenerlos definidos aquí y ya podríamos utilizar esta variable. Si hacen ese trabajo de hacer, por ejemplo, operación, y es parte del sintáctico, pero su léxico también lo va a reconocer por partes. Entonces, se puede. Ya no es que lo vamos a desechar, se puede, para que ustedes tengan adelantado la parte del léxico, del sintáctico, perdón. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sirvieron de algo los ejemplos? Sí, genera una consultita, digamos, para el lunes, entonces tendríamos que presentarle, como usted dijo, esto de acá, digamos, un analizador léxico que analice, digamos, por ejemplo, yo le propuse, bueno, a mi grupo le propusimos hacer un intérprete de Java en Python, creo, ¿no? Así es, en Python. Entonces, el analizador léxico tendría que estar programado creo que se puede, ¿no? Con Python, o tendría que estar así como nos enseñó ahorita acá, digamos, así, como estamos haciendo ahorita. Ya, ¿ustedes quieren hacer el código en Python para hacer el analizador léxico? Claro, que me preguntaba si iba a ser más complicadito o tendríamos que presentarle así como está acá, digamos, el analizador así. De esta manera. ¿De esta manera no? Sí. Ya, es que es más complicado de otro, creo. Sí, se complicarían demasiado. En realidad, sí. La idea del Flex y de Python, hay el JLEX, me parece que ha salido el PLEX para hacer un intérprete con Python. Hay una versión que he visto por ahí en internet, no he querido probarla porque no estoy seguro de las páginas. Pero la idea es poder minimizar el trabajo que ustedes tienen que hacer, porque imagínense cuánto análisis tienen que hacer para definir lo que es una mayúscula o una combinación de dígitos. Los dígitos no hay problema, pero hacer el código para esta operación ya se complica mucho más. Entonces la idea es que estas herramientas nos ayuden a hacer ese elemento sin sufrir tanto en el proceso. Una consulta, ingeniero. Dígame. El lunes solamente es enviar el parcial, digamos, ¿no? Y luego vamos a hacer avance normal, supongo, de la parte sintáctica. Exactamente. Ok. Vamos ya a empezar con la parte sintáctica para inmediatamente empezar con lo que son sus propuestas, hacer la implementación.
bien. Perfecto. Entonces ahora voy a proceder a copiarles esta carpeta. Primero voy a llevarla a un zip para enviárselas también por WhatsApp, porque creo que a veces no está de más hacerlo. No es mucho tampoco lo que pesa. Y también se los voy a copiar a la carpeta que estamos trabajando. Entonces me voy y TEPSA 2022 y diseño de compiladores, material de consulta, y acá está el proyecto que estamos haciendo. Dentro de esa carpeta les estoy copiando la carpeta con los ejemplos que hemos trabajado hoy día. Listo. Voy a detener la grabación.